¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a seguir con la lectura del libro de Juan de San Juan. Vamos a empezar a leer el capítulo 5. Antes de leerlo, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos leído. En el capítulo 1, el verbo hecho carne. El verbo se refiere a Jesucristo. El testimonio de Juan el Bautista. Pues cuando Juan el Bautista le dice a sus discípulos quién es Jesucristo, ¿verdad? Vamos a señalar también el Cordero de Dios, que se refiere a Jesucristo. Los primeros discípulos. En el capítulo 2, las bodas de Caná, cuando Jesús convierte el agua en vino. Jesús purifica el templo, cuando pues se molesta, ¿verdad? Y corre a medio mundo ahí de la casa de su padre. En el capítulo 3, cuando Nicodemo va a ver de noche a Jesús, ¿verdad? Por miedo a que lo vean sus compañeros en el poder. Y luego también en el capítulo 3, de tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En el capítulo 3, al final, el que viene de arriba, en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el capítulo 4, Jesús y la mujer samaritana. Aquí hay que señalar que porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Pues Jesús era un judío. Y luego le señala a Jesús pues, que era una pecadora, ¿no? 5 maridos y luego vivía pues en el pecado con un hombre. Y luego le señala a Jesús a la mujer, pues que Él es el Cristo, ¿verdad? Que Él es el Mesías. Y por medio de esta mujer, pues el pueblo cree. Y ya luego le ruegan a Jesús que se quede y creyeron muchos más por la palabra de Él. Y luego al final del capítulo 4, Jesús sana al hijo de un noble. Aquí también es muy importante. Le dice Jesús al oficial, ¿verdad? Del rey, que le ruega el oficial que cure a su hijo. Entonces le dice Jesús, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Como pues el mensaje, ¿verdad? Tenemos que creer. Bueno, vamos a empezar a leer el capítulo 5 del versículo 1 al versículo 18. Vamos a pedirle a Dios que guíe esta lectura. Padre Santo,
Padre Celestial, con todo respeto, te pedimos guíes esta lectura de tu palabra, que nos des el entendimiento espiritual para hacerlo correctamente. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, iniciamos la lectura del capítulo 5 del libro de Juan de San Juan. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él le respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Versículo 18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Bueno, es la lectura del capítulo 5, del versículo 1 al versículo 18. Pues, como siempre, debemos de ubicar que hay varios mensajes en cada capítulo. Señalamos algunos, ¿verdad? En la siguiente lectura del libro de Juan, pues vamos a profundizar más. Ahorita vamos a señalar, el día de reposo es muy sagrado, muy importante para los judíos, ¿verdad? Su nombre lo dice, día de reposo.
está ordenado por Dios en Éxodo, en el libro de Éxodo, que no se debe de hacer nada. Exclusivamente lo que tienen que hacer es dedicarlo a Dios, ¿verdad? Principalmente dedicarlo a Dios. Es un día que es el día de reposo. Entonces, por eso los judíos, cuando se refiere el libro, la Biblia, a los judíos, no se refiere a todos los judíos, ¿verdad? Se refiere a los que tenían el poder, ¿verdad? Uno de ellos, de los principales, pues era Nicodemo, ¿verdad? De los fariseos, ¿no? Y hay otros grupos que tienen el poder, pero el principal se refiere a los judíos que estaban en el poder, los que se aprovechaban de la ignorancia del pueblo, ¿verdad? Que ya se habían desviado de lo que realmente era la ley, el Antiguo Testamento. Lo ocupaba nada más para su beneficio personal. Y aquí pues señala, ¿verdad? Perfectamente cómo, pues, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces, como ya hemos señalado, estamos aprendiendo, ¿sí?, la vida de Jesucristo, sus señales, sus mensajes, sus milagros, pues para conocer a Jesucristo. Y como también ya lo hemos comentado, es creer en Jesucristo. Ya creemos en Jesucristo, entonces tenemos que respetar las decisiones de Dios, las situaciones, los problemas, las situaciones que luego no comprendemos de la vida terrenal, ¿no? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? ¿Sí? Tenemos que creer, tenemos que aceptar, tenemos que confiar, no tenemos que juzgar a Dios. Si todavía no llegamos a comprender nuestro nivel de comprensión espiritual, apenas acabamos de nacer, todavía no comprendemos por qué en la vida terrenal pasan cosas tan difíciles de comprender, pues ya llegará el tiempo en que lo comprendamos. ¿Sí? Bueno, mañana seguiremos con la lectura del libro de Juan de San Juan. Que Dios los bendiga y siempre bajo la mirada alegre de Jesús.